Historia de Israel y Judá. Tema 19. Herodes. Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según me escuché. Así es que abordamos un tema larguísimo. Espero poder reducirlo. En los apuntes es muy amplio. Intentaré pues que también en las charlas se dé lo esencial y que si queréis ampliar, pues en los apuntes tenéis y por otra parte, por muchos sitios que ahora alguno de ellos quizá indique, pues podáis encontrar más material y más información. En primer lugar, os presento al personaje. Bueno, dicen que este era Herodes, que era así, ¿no? Eh, la imagen está sacada, como digo ahí, de otra imagen de una estatua que se encontró en Egipto y que se ha creído mucho tiempo que representaba a Ptolomeo IX Sóter, pero que muchos afirman que puede ser realmente Herodes. No sé bien las razones para justificar la cosa. No obstante, esta reproducción, que la encontramos en el libro de Connolly, La vida en tiempos de Jesús de Nazaret, de Anaya, es muy bonita y está muy bien hecha. Y creo que ciertamente puede dar una idea de cómo era Herodes en su juventud. Aquí abajo, en los apuntes, tenéis la familia herodiana, que como veis es bastante liosa, pero que hay que tener delante el cuadro si queréis entender lo que se va diciendo. Es muy importante. Antípatro tenía un hermano que se llamaba José. José, le decimos primero porque luego salen por ahí otro José. Antípatro es el padre de Fasael, Herodes el Grande, nuestro protagonista en este tema, Salomé, Feroras y José II. Esta Salomé no tiene nada que ver con la Salomé Alejandra. Esta Salomé, sin embargo, se casó con su tío, José I. Herodes el Grande se casó con muchas mujeres. Aquí os he puesto las que nos interesan para el tema o porque sus hijos son más conocidos. Estaba casado en primer lugar con Doris, que era una mujer idumea. Luego se casó con Mariamne, que era de la familia de los Asmoneos. Era hija de Alejandro y Alejandra. A su vez, hijo de Aristóbulo y de Juan Hircano. Luego se casó con otra Mariamne, nada más que porque se llamaba Mariamne, dicen. Luego se casó con Maltaque Samaritana y con Cleopatra, no con Cleopatra la Ptolomea, la de Egipto, sino con una muchacha que tenía este nombre de Cleopatra. Todos estos matrimonios fueron más o menos simultáneos. Unos sucedieron a otros, otros simultáneos. No había problema, había poligamia y entonces algunos de ellos se superpusieron con los otros. De Dori nacería Antipatro, del que hablaremos bastante. De Mariamne II nació Herodes Filipo. De la Samaritana, Maltaque Samaritana, nació Arquelao. Y de la Cleopatra nacieron Filipo y otro Herodes. De Maltaque Samaritana nació también Herodes Antipas, Arquelao y Herodes Antipas. Me he dejado Mariamne acaso hecho porque Mariamne, la moneda, tuvo dos hijos muy importantes para nuestra historia, que fueron Alejandro y Aristóbulo. Aristóbulo se casó con Berenice, que era hija de la Salomé que tenéis ahí más arriba. Y de ahí nació Herodías, pero nació también Herodes Agripa I.
Mm. Y de Herodes Agripa I nació Herodes Agripa II y Berenice, que nos interesarán también en nuestra historia en general. ¿Mm? De todas maneras, con una sola palabra no basta, tenéis que tener el cuadro delante. La doble flecha indica matrimonio, ¿eh? La línea continua indica eh, filiación. ¿Mm? Bueno, ¿de dónde se han conservado bastantes monedas? Os he puesto esta, que es muy conocida. ¿Mm? Bueno, vamos a hablar de Herodes ya. Antípatro, ya el padre, que había sido administrador de Hircano II y luego llegó a ser el verdadero gobernante de toda la tierra de Israel, gracias a los romanos, tuvo varios hijos de los que destacaron tres varones, José, Herodes y Ferora, y una hija llamada Salomé. Todos ellos tuvieron gran papel en la historia que sigue, aunque claro, nos vamos a dedicar fundamentalmente a Herodes. Antípatro era idumeo, pero su familia había sido obligada tiempo atrás a aceptar el judaísmo a causa de la política de judaización que había seguido Juan Hircano I en sus conquistas. También esa política la había seguido Alejandro Janneo, de los que ya hemos hablado. Bueno, pues Antípatro se había casado con una princesa nabatea llamada Kipros o Cipros, y de ella había nacido Herodes hacia el año 74 a.C., en un lugar de Idumea que nos es desconocido. Por tanto, Herodes es hijo de Antípatro y de una nabatea llamada Kipros, y nació en una ciudad desconocida, en un lugar desconocido, desconocido para nosotros, de Idumea, en el año 74 a.C. Por tanto, fue un hombre que para la época tuvo una edad bastante larga, que moriría se calcula que hacia el 76 o por ahí, ¿no? Antes de Cristo, digo, hacia el 6 antes de Cristo o así, ¿no? Bueno, es un lío lo de los antes de Cristo y después de Cristo. En su momento lo explico eso. Más tarde, ante la acusación que le hicieron de no tener ni una gota de sangre judía, hizo que le fabricaran un árbol genealógico que lo emparentaba con familias sacerdotales que vivían en Babilonia desde que hacía varios siglos habían ido allí al exilio. Pero fueron árboles genealógicos para enraizarse él también en el mundo judío, puesto que lo despreciaban por no ser judío. Herodes fue educado como judío y mientras estaba en Judea se comportaba claramente como judío, guardando las normas de la ley. Incluso llegó a impedir que las mujeres de su familia se casaran con varones no circuncidados de otros pueblos. También parece que guardaba las normas alimentarias del judaísmo, porque se cuenta que Augusto, en un chiste de muy mal gusto, dijo que era más conveniente ser el cerdo de Herodes que su hijo, porque Herodes mató a varios hijos y sin embargo no mataba cerdo porque no comía cerdo. El chiste de un mal gusto grande, pero se le atribuye a Augusto y indica que guardaba las normas alimenticias de los judíos. Parece que
Bueno, ya. Sin embargo, fuera de Judea, se comportó como cualquier príncipe helenista y construyó templos en honor de los emperadores romanos divinizados. Para contentar a los judíos, hizo restaurar el templo de Jerusalén con una grandiosidad sin igual. En general fue tolerante, sin perseguir a los judíos y sin obligar a los paganos a convertirse al judaísmo. Además, siempre defendió los derechos de los judíos que vivían en la diáspora. Desde muy joven tuvo puestos de responsabilidad. Antípatro le encomendó el gobierno de Galilea, que cuando él llegó allí como gobernador era una región muy insegura, dominada por bandidos, por bandas más o menos militares, ¿no? Que además se presentaban como rebeldes nacionalistas y que impedían una vida comercial y agrícola normal en un sitio que dependía tanto del comercio como de la agricultura totalmente. Esta situación impedía también que los tributos fueran recaudados normalmente. Herodes, joven, con gran eficacia y decisión, decidió poner orden en la región en poco tiempo y apresó a algunos de los cabecillas rebeldes, a los que hizo ejecutar sin contar con el Sanedrín. Entre esos rebeldes ejecutados había un tal Eliezer, que fue el padre de Judas el Galileo, que saldrá luego en la historia. Este Judas fue muchos años posteriormente una pesadilla para los gobernantes y acabó ejecutado como su padre. En Jerusalén, los fariseos denunciaron a Herodes formalmente ante el Sanedrín por haber matado a este Eliezer. Y la denuncia fue admitida a trámite. Pero el Sanedrín estaba presidido por Juan Hircano II. Y en él tenía mucha fuerza la facción saducea, que no quería conflictos con los romanos. El legado romano en Siria presionó al tribunal y aunque Herodes se comportó con mucha insolencia, fue absuelto de todos los cargos. Salió enfadadísimo de aquel intento de juicio y quería matar y vengarse de todos sus enemigos, de todos los que habían declarado en contra de él, de todos los que lo habían acusado. Pero le aconsejaron que fuera moderado, que olvidara los agravios. Y Herodes empezó a dar muestras de prudencia política, haciendo caso a estas peticiones de moderación. El incidente de Ezequiel mostró que Herodes no era aceptado por los fariseos ni por los grupos más nacionalistas y que el verdadero apoyo que tenía era el de los romanos y el de las tropas mercenarias que él controlaba. En realidad, entre los judíos, el único grupo que estuvo siempre en buenas relaciones con él fue el de los esenios, que por su postura religiosa radical estaban enfrentados tanto con los fariseos como con los saduceos. Sus relaciones con los romanos hay que tenerlas muy en cuenta. Para entender a Herodes y a los acontecimientos de su época, es imprescindible conocer la situación y los principales acontecimientos de Roma y de sus gobernantes en este momento inicial. A ver si lo resumo rápido porque nos salimos mucho de nuestra historia, por más que me guste esta temática.
pero simplemente quiero que tengáis en cuenta que la República de Roma ya hacía tiempo que había dejado de existir. Pero se mantenían sus formas y sus instituciones. Roma teóricamente era gobernada por magistraturas dobles que se renovaban anualmente. Dos eran los jefes de Estado, llamados cónsules, y dos eran los tribunos de la plebe, que tenían poder de veto sobre las leyes que emanaban del Senado, controlado por los nobles o patricios. El Senado funcionaba como tribunal supremo y sus decisiones judiciales tenían valor de ley. Otras magistraturas fundamentales en Roma eran la de censor y, más por su prestigio que por su efectividad, la de pontífice máximo. Al frente del ejército estaban los imperatores, a quienes se ligaban los militares de forma personal mediante fuertes juramentos. Es decir, un soldado estaba ligado totalmente con su general. Incluso se tatuaban para indicar que pertenecían a ese general. Y su fidelidad era muy fuerte gracias a todos los juramentos que hacían en favor de su jefe. La acumulación de cargos en una misma persona, la corrupción, la venalidad y la demagogia hicieron que por estos años la República ya no funcionara. Los más ricos y los más osados acumulaban cada vez mayor poder. Aquí van a destacar varios personajes y paso aquí rápido ya. Julio César, que fue pontífice máximo y que se peleó con Pompeyo, aquel que había entrado en Jerusalén en el año 63, lo recordáis, y que había hecho primero un triunvirato, luego tuvo peleas con él, luego fue asesinado en el Senado por un grupo de republicanos que creían o acusaban a Julio César de querer llegar a ser rey. La magistratura real era especialmente odiada por los romanos. De hecho, en Roma nunca se restauró, ni en el imperio siquiera. El emperador, sobre todo en los primeros tiempos, se nominaba cónsul y jefe del ejército, emperador. Y de cara al Senado era el princeps. Y luego después, más adelante, fue el dominator. Pero los emperadores, la magistratura regia desde Tarquino el Soberbio no se había vuelto a repetir. Luego, después de Julio César, también habría que destacar a Octavio, que era hijo adoptivo de Julio César, que cuando mataron a Julio César, primero hizo alianza con Marco Antonio, luego se peleó con Marco Antonio y al final se quedó con el imperio. Y adquirió el nombre de Octavio César Augusto, por lo que se le conoce normalmente con el título de Augusto. También destacó mucho Marco Antonio, al que ya acabo de nombrar, partidario de Julio César, que luchó contra los asesinos de Julio César, que luego después se enamoró de la reina de Egipto, de Cleopatra, que había estado enamorada primero de Julio César, que luchó contra Octavio. Finalmente fue Octavio el que se quedó con el poder en Roma. ¿Por qué cuento todo esto? Porque la vida de Herodes va a estar en conexión continua con todos estos personajes. Ya hablábamos el otro día de que Antípatro había estado muy relacionado con Julio César, pero ahora tenemos a Herodes, que cuando empieza a gobernar era ciudadano romano por concesión de Julio César y fue siempre partidario de los romanos
a los que sirvió con lealtad absoluta. Herodes es un romano y sirve a los jefes romanos con lealtad sin fisuras. Y por eso fue siempre sostenido y apoyado por los jefes romanos. Pero las circunstancias hicieron que de una manera u otra estuviese siempre de entrada en el bando perdedor, en las contiendas civiles entre los romanos, pero su habilidad política le hizo mantenerse siempre a flote porque siempre supo reaccionar a tiempo y ayudar al vencedor. En un primer momento ayudó a Marco Antonio cuando éste estaba al frente de los intereses de Roma en todo Oriente. Y fue Marco Antonio el que le consiguió en el Senado el título de rey de Judea con el encargo de luchar contra los partos que habían invadido Siria y Judea y habían colocado como rey de los judíos al Asmoneo Antígono, un sobrino de Hircano II, hijo de Aristóbulo II. Pero cuando ya venció en todas estas cosas, Herodes se consolidó como rey de los judíos. Pero era un rey muy especial, porque era un rey que debía su trono a los romanos y que debía fidelidad de una forma muy especial a los romanos. También tuvo una serie de encuentros y desencuentros con la reina de Egipto, Cleopatra. Cleopatra compartía su trono en perpetuo conflicto con su hermano Ptolomeo XIV, por lo que buscó el apoyo de Marco Antonio para defender su posición e intereses, como antes lo había hecho Julio César. Con Julio César había tenido un hijo, a quien la historia ha dado en llamar con el diminutivo de Cesarión, Cesarillo o Cesarito, y reinó poco tiempo, con el nombre de Ptolomeo XV, hasta que años más tarde fue hecho asesinar por Augusto. Bueno, Cleopatra quería dominar Palestina, y entonces, como tenía poder absoluto por el amor sobre Marco Antonio, Herodes tembló, porque se la podían quitar. Pero su habilidad política hizo que todo se quedara en la pérdida de algunos territorios a favor de Egipto y que a la larga pronto pasara el peligro y de nuevo Herodes se consolidara en el poder. Cuando Augusto venció a Marco Antonio, necesitaba apoyo en Oriente y aceptó las disculpas de Herodes por haber estado en el bando de Marco Antonio y ratificó sus títulos y privilegios. Por tanto, fijaros, primero es partidario de César y por tanto también luego partidario de Marco Antonio, pero cuando Marco Antonio es vencido, Herodes se pasa totalmente a Augusto y Augusto lo acepta. El argumento de Herodes fue muy sencillo. Yo estoy siempre con Roma. Roma era para mí Marco Antonio. Ahora tú has vencido a Marco Antonio, tú eres Roma y para mí tú eres el jefe. Y Augusto, que necesitaba partidarios y amigos en Oriente, se dio cuenta de que era verdad y lo aceptó plenamente. Herodes fue siempre totalmente fiel a Augusto. Incluso una vez que Augusto se enfadó con él seriamente, Herodes logró salir de nuevo a flote por su fidelidad al emperador. Bueno, ¿qué situación política había? Herodes tenía por concesión de los romanos el título de rey,
pero no era de familia real ni tenía derecho a transmitir su título a sus descendientes, si los romanos no ratificaban su testamento. En la práctica podríamos decir que fue un funcionario romano dotado de una amplia autonomía en el gobierno de Judea. Tenía tropas mercenarias para su defensa, pero no podía intervenir militarmente en ningún conflicto si el emperador no se lo autorizaba. No estaba obligado a pagar tributo a Roma, pero en la práctica se obligó a hacer cuantiosas donaciones a los gobernantes y al ejército romanos, que supusieron una carga tributaria muy fuerte. Él podía recaudar tributo y acuñar moneda de cobre, pero no podía acuñar moneda de oro ni de plata. En el gobierno de Judea estaba auxiliado por el Sanedrín, pero prescindió de él y gobernó como rey absoluto, dominado por los romanos, pero en el terreno de Judea al Sanedrín lo tenía de adorno. Al no ser de familia sacerdotal, no podía ser sumo sacerdote, no podía ser sacerdote sencillamente, y entonces ahí tuvo un problema porque el sumo sacerdote era siempre muy importante y le podía hacer sombra y podía reclamar el título de rey. Así es que él ya se encargó de controlar a los sumos sacerdotes, eliminar a los que le estorbaban y poner a los que le venían bien según le convenía. Por esta época ya el sumo sacerdocio había dejado de ser en la práctica vitalicio y hasta el punto de que San Juan más adelante dirá, aquel año le tocaba ser, no, aquel año no le tocaba. Es que el cargo de sumo sacerdote era vitalicio, pero lo cambiaban tantas veces que parecía que era temporal. Mantuvo una corte abigarrada, caótica, con numerosas esposas, con muchos hijos, parientes, militares, funcionarios, que conspiraban e intrigaban de todas las formas posibles y contribuyeron a que dejara en la historia el recuerdo de haber sido suspicaz, desconfiado, taimado, violento y cruel. Pero en realidad, si se examina cuidadosamente su historia, se ve que la situación en la que vivía no le permitía ser de otra manera. Fruto de esta situación fueron los trágicos sucesos familiares que amargaron su vida y arruinaron su fama por los siglos. ¿Qué Herodes familiares tuvo? Mira, Herodes estuvo primero casado con una princesa idumea de su raza, de su pueblo originario, llamada Doris, con la que tuvo a su hijo Antípatro, que tiene el nombre de su padre, Antípatro, pero se divorció de ella, aunque siempre la mantuvo en el círculo familiar como repuesto y para meter miedo a quien estuviera mandando de otra esposa, diciéndole que te quito a ti y te vuelvo a poner la otra. Ya con eso tenía ahí una fuente de conflictos, porque Antípatro tenía una posición importante. Se casó con una nieta de Hircano II llamada Mariamne, hija de Alejandro y Alejandra, ¿no? De Aristóbulo y Alejandra, creo que. No, Alejandro y Alejandra, que eran a su vez hijos de Aristóbulo y de Hircano II. Es decir, Mariamne era de la familia Asmonea por los 4 costados, 8 apellidos asmoneos.
Con esta boda, con esta boda, Herodes quería legitimar su título de rey. Si a Mariamne era a quien más le correspondía el título de reina, pues Herodes, por su matrimonio, pues se legitimaba. Y claro, los hijos que tuviera con ella eran los herederos naturales del rey. Pero lo que pasó fue que surgieron una serie interminable de conflictos, ya que los hijos de Mariamne fueron manejados por intereses ajenos y llegaron a tal situación que conspiraron contra su padre y al final el padre los quitó de en medio. Pero no avancemos más de la cuenta. Herodes llegó a estar casado con más de 9 mujeres a la par. Un desastre total, ¿no? Al principio, Herodes estaba profundamente enamorado de Mariamne. Es uno de esos amores de la historia, ¿no? Pero desconfiaba de ella por culpa de su suegra, Alejandra. Y cuando sospechó que lo había traicionado, la hizo juzgar y condenar a muerte. Poco tiempo después hizo también ejecutar a Alejandra, la hija de Hircano II, la madre de Mariamne, y también a Alejandro II, a Hircano II, que también fue ejecutado para evitar más problemas. Un hermano de Mariamne, llamado Aristóbulo también, asumió el sumo sacerdocio, pero fue asesinado, simulando un accidente, por orden de Herodes, que temió ante el prestigio que el joven adquirió rápidamente. Por tanto, fijaros, ya ha matado a su suegra, a su mujer, al abuelo de su mujer. Y ahora va a empezar a tener problemas con los hijos. Porque Alejandro y Aristóbulo, que habían vivido en Roma, donde fueron muy estimados por el emperador, formaron parte de la juventud dorada que mimaba a Augusto, pero al volver se vieron envueltos en una trama de conspiraciones y también con permiso de Augusto fueron juzgados y ejecutados. En Roma quedó en el ámbito de la familia imperial un hijo de Aristóbulo llamado Herodes Agripa, que posteriormente heredaría, gracias a Calígula y sobre todo gracias a Claudio, todo el reino de su abuelo. De él hablaremos. Pero bien, fijaros, ya ha quitado de en medio a todos los ammoneos que ha podido, Herodes. ¿Quién va a heredar a Herodes? Bueno, pues el hijo mayor de Herodes, que era hijo de la idumea Doris, que se llamaba Antipatro, fue considerado heredero al caer en desgracia y ser asesinado los hijos de Mariamne. También se vio enredado en unas conspiraciones familiares y también acabó ejecutado por orden de su padre pocos días antes de morir. De morir el padre, claro. Herodes mandó que ejecutaran a Antípatro pocos días antes de morir él. Al final quedaron como herederos los hijos de otras de las mujeres de Herodes, Arquelao, Antipa y Filipo, que utilizaron el nombre de Herodes como apellido familiar, y de ello hablaremos en el tema próximo, en la clase siguiente. Bueno, ¿cómo era todo el ambiente en esta época? Bueno, antes hay una foto que siempre es bonita. Claro, este cuadro representa aquí a Mariamne,
cuando ya ha sido condenada a muerte y su hijo, ¿eh? la abrazan con todo el cariño, ¿ves? Toda la tragedia de la familia herodiana, ¿no? La época de Herodes se benefició económicamente de la prosperidad que siguió a la paz que estableció Augusto en todo el imperio. Los productos de Palestina tuvieron fácil acceso al comercio y reportaron muchos beneficios al rey y al país. Herodes llegó a ser muy rico y eso le permitió ser muy generoso, no solo con los romanos, sino a los que tuvo que sobornar continuamente, sino también con su pueblo en las ocasiones en las que por diversas circunstancias hubo una fuerte inflación que arruinó a muchos y alguna hambruna debida a sequías y malas cosechas que se produjeron durante su reinado. En una ocasión llegó a poner en circulación el oro de la vajilla que utilizaba en su casa para favorecer la circulación monetaria y comprar semillas en Egipto para siembra y abaratar los precios de los productos básicos. La prosperidad y la misma situación política se tradujeron en innumerables construcciones que embellecieron Jerusalén y todo el país. En Jerusalén destacaron dos obras, su palacio y sobre todo el templo, que fue reconstruido con gran esplendor. Este templo no se considera un templo nuevo, sino una reforma y restauración del anterior, levantado 4 siglos antes, cuando los judíos volvieron del exilio en Babilonia. Pero en realidad fue un templo totalmente nuevo y totalmente distinto, aunque teóricamente no lo fuera. Esta maqueta es una de las reproducciones que se consideran más reales de cómo fue el templo de Herodes. Es una explanada inmensa, para la que hubo que poner unos contrafuertes muy grandes y unos cimientos ciclópeos, grandísimos, muy bien hechos, ¿no? Este templo revestido de mármoles, de oro, ahí derrochó todo el dinero que pudo y que hizo falta para ganarse a su pueblo. En la esquina vemos una fortaleza, en la esquina superior, que es la fortaleza Antonia, que es una fortaleza que recibió el nombre de Antonia en honor a Marco Antonio. El templo hubiera sido considerado una de las maravillas del mundo si hubiera durado, pero el templo fue destruido pronto, casi recién acabado. En Palestina destacó la fundación de varias ciudades. Sebaste, que significa en latín Augusta, que la hizo en el lugar donde había estado Samaria. Y sobre todo el puerto de Cesarea, donde quiso establecer su capital, pero que solo asumió esta función años después con los gobernadores romanos. También fueron construcciones muy importantes el palacio que hizo en Jericó y luego unas cuantas fortalezas que iban acompañadas de palacios suntuosos. Las fortalezas fueron Cipros, en honor a su madre que era Cipros, Maqueronte, no sé por qué, Masada, Hircanion, en honor a Hircano, al que luego mató, Alexandrió, Alejandra, y Herodión, que fue su mausoleo. Herodión todavía se ven sus ruinas desde Belén, ¿no? Está cerca de Belén, muy cerca. Como los demás príncipes de su época, hizo espléndidos donativos para construcciones en los lugares donde había importantes colonias judías, en Trípoli, en Damasco, en Pérgamo, en Rodas, en Atenas, en Antioquía. Se gastó mucho dinero de propaganda,
Todas estas construcciones fueron pura propaganda para mantenerse en el poder. Herodes en sus últimos años vivió con graves enfermedades, entre ellas una cirrosis hepática que le causaron mucho sufrimiento, agravados por su situación familiar y por las incesantes intrigas que lo amargaron e hicieron que afloraran los peores rasgos de su carácter. El Evangelio, según San Mateo, se hace eco del horror de los últimos años de su reinado al narrar el episodio de la matanza de los inocentes, para extirpar el peligro de que surgiera en Belén un pretendiente al trono con pretensiones mesiánicas. Murió en Jericó el año 4 antes de nuestra era. Por tanto, si Herodes vivía cuando nació Jesús y quiso matarlo cuando tenía unos 2 años, cuando calculó unos 2 años, pues Herodes ciertamente murió el 4 antes de nuestra era, y Jesús habría nacido el 6 antes de nuestra era como mínimo, ¿no? Bien, eso es lo que hay, ¿no? Por eso Jesús nació el año 6 antes de Cristo, se podría decir. Es decir, nació en el año 6 antes de nuestra era. ¿Y eso por qué? Pues porque el año en el que nació Cristo fue establecido por un monje llamado Dionisio el Exiguo, que se equivocó. Alguna vez lo veremos más despacio eso. Herodes murió en el año 4 antes de nuestra era, fue enterrado en el Herodión. Flavio Josefo destaca muchos rasgos negativos de este personaje, con relatos a veces inverosímiles de difícil comprobación. Lo cierto es que dejó detrás de sí una obra muy grande y una imagen inolvidable. Para terminar, y puesto que me queda un poquitín de tiempo, voy a leer la descripción, que os la pongo en los apuntes, que de él hace Flavio Josefo. Dice así Flavio Josefo: no podemos menos de asombrarnos al ver tan grandes contradicciones en aquel príncipe. Pues si tenemos en cuenta las larguezas que dispensaba con tanta profusión y bondad, nos vemos obligados a considerarlo un bienhechor. Pero en cuanto vemos por otro lado las crueldades y la injusticia que mostraba hacia sus súbditos o incluso hacia los que le eran más cercanos, no podemos dejar de reconocer que era de una naturaleza dura, inexorable y desmesurada. Pero aunque dichas características sean tan opuestas que parece imposible que se encuentren en una misma persona, yo opino de diferente manera y creo que provienen de una misma causa. Pues como la pasión dominante en aquel príncipe era la ambición y la gloria, el deseo de obtener alabanza durante su vida e inmortalizar su memoria le llevaba a ser magnífico, y por otra parte sus bienes, por muchos que fueran, no eran suficientes para gastos tan excesivos, y así se veía obligado a tratar con dureza a sus súbditos para recobrar de mala manera lo que su vanidad le había llevado a disipar. Así, como no podía sin dejar de empobrecer, Así, como no podía sin dejar de empobrecerse, cesar de cometer aquellas execraciones que le volvían tan odioso a su pueblo y volver a ganar su afecto, en vez de suavizarla, sacaba provecho de su odio, pues cuando algunos se negaban a obedecer ciegamente todo lo que él ordenaba, y sospechaba que se habían impacientado
de soportar un yugo tan duro, los trataba con el mismo rigor con el que habría tratado a sus peores enemigos, sin excluir de ellos a sus más cercanos o a los que él amaba más, porque quería que se le tuviera un respeto y sumisión absolutos, por injusta que fuera su manera de gobernar. No hay prueba mejor de la pasión desmesurada que tenía en recibir honores que los excesivos homenajes que rendía a Augusto, a Agripa y a sus otros amigos, puesto que con ello pretendía mostrar cómo quería él mismo ser reverenciado. Pero como nuestras leyes solo tienen como objeto la justicia y no la vanidad, no permitían a los judíos ganarse el afecto de aquel príncipe, dedicándole estatuas, consagrándole templos, recurriendo a semejantes bajezas para contentar su ambición. Y a ello se debía, a mi parecer, que cuanto más magnífico y liberal era Herodes para con los extranjeros, más injusto y cruel era para con sus propios súbditos. Esto lo cuenta Josefo en las Antigüedades Judías, que es menos prorromano que la guerra judía, y que por eso se permite criticar veladamente la vanidad de los emperadores romanos, así un poco como bajo cuerda en lo que está diciendo, ¿no? De todas maneras, Josefo fue también un fidelísimo a los romanos. Y nada más, con esto acabamos este tema, porque por el temor de no alargarme quizás haya abreviado un poco. No obstante, ahí tenéis los datos y creo que os puede haber quedado una figura de Herodes lo suficientemente dibujada como para que la veáis. En otro lugar, en la galería de personajes, también tengo un capítulo dedicado a Herodes. En mi canal lo podéis ver si queréis.